Y los discípulos, cuando oyeron eso, se quedaron espantados, porque el templo, ese templo, para que ustedes tengan idea, ese templo lo hizo Zorobabel en el tiempo de cuando lo reconstruyeron, y quedó feito, no quedó bonito como estaba el templo de Salomón. Pero el rey Herodes se pasó 40 años poniendo mármol alrededor del templo, y hizo, hazte la idea que este es el templo, y lo vistió de mármol blanco, traído de las canteras de África. Fíjate todo lo que hizo el rey Herodes. Y hizo también las columnas del templo, eran de mármol blanco revestido así como en oro. Que cuando el sol lo daba de día, cuando salía el sol, se veía como que alumbraba. Era un templo bellísimo, mármol blanco. Tenía unas cuantas escalinatas para poder llegar allí. Y Jesús le dijo que todo eso iba a ser destruido. Imagínense cómo se quedaron sus discípulos. Entonces le dijo que cuando llegaron al monte de los olivos, dice que sus discípulos le preguntaron: ven acá, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y ahí el Señor le da: bienvenidos, mis hermanos, Dios me los bendiga. Encantado de verlos. Feliz sábado. Entonces, ahí el Señor le da una serie de profecías que iban a venir. Las señales del tiempo del fin, para que estuviéramos preparados. Ya se lo estudiamos ya. Pero ahora estamos estudiando las parábolas, porque las parábolas es lo que espera Jesús que nosotros hagamos para poder pasar por el tiempo del fin. Ya estudiamos la parábola del siervo injusto, porque el Señor quiere que nosotros seamos siervos fieles. Dice: ¿cuál será el siervo fiel y verdadero que su Señor puso en su casa para que cuando el Señor, que le dé alimento a su tiempo, para cuando el Señor venga, le halle haciendo así? Pero si aquel siervo pensara en su corazón: mi Señor tarda en venir, y empezara a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que él no sabe, y entonces le dará su merecido. Ya explicamos palabra por palabra lo que es esta parábola. Porque estas parábolas, mi hermano, son profecías. Estas parábolas no son solamente parábolas de Jesús, son profecías que van a pasar en el tiempo del fin. Y aquí le estaba hablando especialmente a los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia están encargados, ¿por qué? Porque la palabra a su tiempo es la palabra de Dios. Y si es a su tiempo, está hablando que es del tiempo que estamos viviendo hoy en día. Todo aquí, lo que hay aquí en tu palabra es importante y es vital para la salvación. Pero hoy en el tiempo del fin, lo que tenemos que estar oyendo es lo que es el mensaje de los 3 ángeles, que debemos proclamarlo al mundo. ¿Por qué? Porque el Señor está a la puerta y el pueblo tiene que prepararse para poder pasar por la gran tribulación. Así que tenemos que prepararnos, y por eso estas parábolas nos dan a nosotros a entender que tenemos que prepararnos. La próxima parábola que vino fue la parábola de las 10 vírgenes. Y ahí nos pone de que habían 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y nos dice que tardándose el esposo, todas se durmieron, tanto las insensatas como las prudentes. Pero a medianoche dice que se oyó un clamor: el esposo viene, salid a recibirle. Y entonces dice que cuando aquellas vírgenes pusieron sus lámparas y le dieron más luz, se dieron cuenta de que 5 de ellas no tenían aceite suficiente para poder recibir al esposo. Ahí ya pudimos ver todo lo que es en lo que estuvimos estudiando, que el aceite es el Espíritu Santo. El que despierta a las vírgenes, nos dimos cuenta que es el amigo del esposo, que es el Espíritu Santo también. Que el Espíritu Santo hace toda esa obra completamente. Así que las vírgenes y la vasija extra que tenemos que tener es lo que hemos permitido que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones. El carácter, mi hermano. El carácter es intransferible. Por eso es que las vírgenes prudentes le dijeron: no podemos darte de nuestro aceite. ¿Por qué? Porque es el carácter lo que habían adquirido. Por eso es que nosotros tenemos hoy en día que tenemos que tener el carácter, un carácter apto para ir al cielo. Y eso se hace mediante el Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas y nos llene de eso. La tercera parábola que estudiamos fue los talentos, que le habían dado 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 a otro
Y dice que los talentos todos eran del Señor. Es decir, todo el Señor nos los da, completamente. Pero el que había dado 5 talentos, dice que fue y negoció con esos 5 talentos, ganó 5 talentos más. Tenía 10 talentos. Y el que había ganado 2, también negoció y ahora tenía 4 talentos, 2 talentos más. Pero el que tenía 1, ¿qué hizo? Dice que cavó en tierra y escondió su talento. Y cuando el Señor lo enfrentó, dice, porque tuve miedo. Porque sé que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y por eso tuve miedo. Y entonces el Señor le dice, si tú crees eso, que yo era hombre duro, que ciego donde no sembraste y que recojo donde no esparcí, debiste haber dado mi dinero a los banqueros. Y cuando yo viniera, iba a recoger lo que era mío con los intereses. Y ahí podemos ver como que dice, quítale lo que tiene y dáselo lo que tiene 10. Porque el que tiene más, le será dado más, y aún el que no tiene, lo que él tiene, le será quitado. En el caso estamos hablando de que un inversionista sabio, la gente pregunta, pero ¿por qué le dieron al que tenía más, le dieron el talento ese? ¿Por qué? Porque el inversionista sabio pone su dinero y le da dinero al que gana más dividendo. Tú no le vas a dar tu dinero a alguien que lo está perdiendo o que no lo pones a trabajar. Le das tu dinero a aquel que lo multiplica y tiene más ganancias. Y hoy vamos a estudiar la parábola de los corderos y los cabritos. Pero antes de estudiar la palabra de Dios, les di un recuento más o menos de lo que hemos estado hablando. Voy a arrodillarme una vez más para pedir a nuestro Dios su dirección. Así que aquellos que quieran se arrodillen conmigo y si no, arrodillen su corazón. Padre Santo que estás en los cielos, Señor. Santificado, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias por este sábado que nos da, Señor. Gracias porque es una delicia caminar en tus caminos. Y es una delicia andar en todos tus mandamientos, tus preceptos, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que tu Santo Espíritu nos ilumine. Ahora a abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu nos llene y podamos entender estas palabras tan importantes que son profecías para el tiempo del fin. Y no solamente que la podamos entender, sino que la podamos poner en práctica. Acompáñanos, dirígenos y sé con cada necesidad que hay en tu pueblo, en toda la ancha faz de este mundo. Te lo pedimos todo en nombre llamado Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de San Mateo, San Mateo capítulo 25, del 31 al 46. Y vamos a leer la parábola de las ovejas y los cabritos. San Mateo capítulo 25, 31 al 46. Dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. San Mateo capítulo 25, 31 al 46. Y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en tu trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Así que esto es un lenguaje de juicio, apartar los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, fíjate que los justos no hicieron esto para poder darse la popularidad, porque si no, ellos se hubieran dado cuenta que estaban haciendo esto para... Hoy en día, no, yo solo voy a decir más. Hoy en día mucha gente, todo lo que hacen por Dios es para tirar selfies y que están haciendo algo por Dios. Pero no, dice aquí, entonces los justos le responderán diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, es decir, a los cabritos ahora, apartaos de mí, y habla duro, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Amén. Está clara la palabra, carito. Está clara la palabra. Quiere decir, pero mucha gente se pregunta, bueno, ven acá, entonces, ¿la salvación es por obras? Porque aquí está hablando de las cosas que deben hacer los justos. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Pero una vez que tú aceptas a Jesús y la gracia te transforma, tú vas a hacer las obras que Dios preparó de antemano desde la fundación del mundo. Así lo dice la palabra de Dios. Así que estamos claros de que esta parábola es una profecía para el tiempo del fin. Estamos claros por eso, porque estamos hablando que cuando el Señor venga en su gloria. Ahora, a mí me llamó la atención y busqué la diferencia entre los corderos y los cabritos. Porque, ¿qué diferencia tienen entre los corderos y los cabritos? ¿Saben? Los corderos, lo que es las ovejas son mansas. Déjame buscarlo aquí porque lo tenía aquí. Tengo aquí dos diferencias grandes entre corderos y cabritos. Los corderos son sumisos, son limpios, obedientes, se dejan pastorear. Tú los coges y los llevas, aunque ellos son medios tontos, se dejan pastorear. Tú los coges y los llevas por donde tú quieras tú vas. Como coman pasto limpio, aman la santidad, aman la sana doctrina. Está hablando de ya espiritualmente. Esos son los corderos. Ahora, las cabras o los cabritos. Los cabritos son hijos de las cabras. ¿Qué características tienen las cabras? Salvajes. Dice, comen basura. La cama, cuando se le acaba la hierba, ellas comen basura. Son más orgullosas, no dejan que nadie las guíe. Tercas. Son desobedientes. Son agresivas. Fíjate, los corderos no son agresivos. Sin embargo, las cabras son agresivas, malhumoradas, no les gusta ser pastoreadas, aman el libertinaje, aman el liberalismo. Está hablando ya de nosotros, de lo que es el pueblo. Así que fíjense, la diferencia que hay entre estos dos animalitos que el Señor pone. Hay mucha gente no entiende la diferencia que hay entre uno y otro. Y el Señor lo pone clarito ahí. Ahora, ya sabiendo la diferencia que hay entre los corderos y los cabritos, vamos a ver nuestro pasaje de estudio, en Mateo 24, buscaremos responder 3 preguntas. Del 31 al 46. ¿A quién dirigió Jesús esta parábola, este mensaje? ¿A quién fue dirigido? ¿Cuándo y dónde ocurrieron los eventos del pasaje? ¿O cuándo ocurrirán los eventos del pasaje?
¿Cuál es el énfasis especial del mensaje? Vamos a tratar de responder en el tema, en el poco tiempo que tenemos, estas tres preguntas. Ahora procuremos en primer lugar determinar a quién se dirige esta parábola. Jesús en esta historia. ¿Dirigió sus palabras a los creyentes o a los incrédulos? A los creyentes. A los creyentes. Déjame decirle que las 4 parábolas que Jesús le dio a sus discípulos después de Mateo 24 fueron dadas para los creyentes. Quiere decir, esto que está hablando aquí es una separación que va a haber en el tiempo del fin entre creyentes, no entre los que no creen. Para que tengan entendido que hay muchos en la iglesia que son corderos, pero hay muchas cabras en la iglesia. Y desgraciadamente hay más cabras que corderos. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios cada día que nos ayude a ser corderos, que nos ayude a ser ovejas de Él. ¿Entienden? Muy importante. En Mateo 24 Jesús describió las señales de su venida y luego al final del capítulo 24, en el capítulo 25, presentó una serie de parábolas advirtiéndole a sus seguidores que adviertan, que estuvieran listos para su venida. Las parábolas fueron 4. El siervo bueno y fiel, ya lo estudiamos. Las 10 vírgenes, también estudiamos, y los talentos. Y la separación de los corderos de los cabritos. Estas 4 parábolas dejan muy en claro que la penitencia de Jesús era especialmente a los que profesaban ser sus discípulos. No es para la gente del mundo, ni para los seculares. Es para los que profesan servir a Dios. Ahora, preguntémonos responder las siguientes preguntas. ¿Cuándo ocurre la escena que se describe en Mateo 24, del 31 al 46? Hay varias claves que nos ayudan a responder esta pregunta. Primera clave. Hay un gran trono blanco. Que Jesús venga en su trono. Pero también nos podemos ver que también al final va a haber un gran trono blanco. Dice que Jesús va a venir en su trono. Se sentará en su trono y separará a los corderos de los cabritos. Ocurre cuando Jesús se sienta en el trono de su gloria. Dice que cuando se sienta en su trono de su gloria, es decir, cuando venga ya por segunda vez, por tercera vez yo diría. Ocurre cuando todas las naciones están reunidas ante el trono, así que deben estar allí todos los habitantes de todas las épocas. No solamente los de ese momento, sino de todo el mundo, para poder separarlos. Se examina la evidencia en un juicio de separación. Se examina la evidencia entre lo que hicieron y lo que dejaron de hacer. Tú sabes que nosotros vamos a ser juzgados por lo que hacemos y también vamos a ser juzgados por lo que dejamos de hacer. Y porque debimos haber hecho que no hicimos. Así que aquí está lo que debimos haber hecho que no hicimos en esta parábola. En Apocalipsis está lo que no debíamos haber hecho. Después que examina la evidencia, se pronuncia la sentencia. Luego se ejecuta la sentencia cuando los impíos, Satanás y sus ángeles son echados al fuego eterno que es preparado para el diablo y sus ángeles. Así que fíjate, el fuego eterno no es preparado para ningún hijo de Dios, ni para ningún ser humano. Es preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, si tienen el carácter del diablo y si están haciendo las cosas como el diablo las hacen, en vez de como Dios, van a ser echados con él. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo estamos viviendo. Debemos hacer un estudio de cómo es nuestra vida delante de Dios. Al Apocalipsis 20, vamos allí. Apocalipsis 20 tiene las mismas características de lo que estamos hablando aquí. Hay un pasaje en Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20, versículo 4. Tienen los mismos elementos. Apocalipsis 24. Dice la palabra de Dios. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia de su imagen y no habían recibido la marca en su frente o en su mano,
y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora Apocalipsis capítulo 20-12. Perdón. Y vamos a leerlo hasta el 14, hasta el 15, perdón. Dice, vi los muertos grandes y pequeños. Perdón, vamos a leerlo desde el 11. Y vi un gran trono blanco, y sigue estando el gran trono blanco, que es donde está Jesús, y al que se estaba sentado en él, de delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quién es este que huye todo? Ese es Jesús, mi amado. Se sienta en su trono blanco para juzgar al mundo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ya no están muertos porque estaban vivos. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades, la muerte y el sepulcro, porque Hades quiere decir sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fíjate, aquí luego van a ser juzgados según sus obras. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí está el lado que va a pasar en el tiempo del fin, completamente. Así que aquí también hay un trono blanco, donde se sienta Jesús. El Hijo del Hombre se sienta en ese trono. Todas las naciones están reunidas delante del trono. Es decir, todos los impíos han resucitado. Aquí están resucitados todos los impíos. Así que estamos hablando más bien de la tercera venida de Jesús. Cuando esto va a pasar. Se abren los libros y se examina la evidencia. Después de examinar la evidencia se pronuncia la sentencia. Satanás y sus ángeles y los impíos son echados al lago de fuego. Pero hay una diferencia entre el énfasis de Mateo y el énfasis en Apocalipsis. Los dos pasajes describen el mismo juicio, pero desde diferentes perspectivas. ¿Cuál es la base del juicio en Apocalipsis? El registro está claro. Fuera de la ciudad están todos los que quebrantan los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 21-27. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Dice la palabra de Dios, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cómo fueron inscritos allí? Porque guardaron los mandamientos de Dios. ¿Está claro? Apocalipsis 22:15, perdón. Dice la palabra de Dios, los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios. Está hablando de los mandamientos de Dios. Porque hechicero quiere decir que están siendo idólatras. Fornicarios, aquellos que cometen adulterio. Los homicidas, aquellos que matan. Los idólatras, aquellos que adoran imágenes. Y todos los que aman y hacen mentira. Así que tenemos que tener cuidado, ni mentiras blancas, mi hermano. A veces tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchos de nosotros a veces sin querer decimos mentiras. Especialmente a nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando a veces nos preguntan. Por eso que si nuestro hijo le decimos no se dice mentira. Pero cuando viene aquí a la puerta dice que no estoy. El niño va a saber que mentira es malo. Pero va a ser un mentiroso porque su padre es un mentiroso. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Dice, ni los que aman y hacen mentira. Ahí está claro, mi hermano. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí está. Ahora sí, el énfasis en Mateo es diferente. El énfasis en Apocalipsis es aquellos que violaron los mandamientos de Dios. Pero el énfasis en Mateo es distinto. Allí el juicio se basa en los pecados de omisión.
¿Qué quiero decir? Apocalipsis subraya que seremos juzgados por lo que hicimos que no debíamos haber hecho. Pero Mateo enfatiza que seremos juzgados también por lo que debíamos haber hecho que no hicimos. Ahí está claro. Fíjate lo que dice la mensajera del Señor. En el tomo 1, el mensaje salió el tomo 1, página 257. El poder condenador de la ley de Dios se extiende no solo a lo que hacemos, sino a lo que dejamos de hacer. No hemos de justificarnos dejando de hacer lo que Dios requiere. No solo hemos de cesar de hacer el mal, sino que debemos aprender a hacer el bien. Dios no nos ha dado facultades que no deben ejercerse en buena obra, y si no se emplean esas facultades, ciertamente seremos considerados como siervos malos y negligentes. Así que Dios nos dio facultades. Todo ser humano tiene facultades. Cuando uno hace algo por primera vez que está mal, tiene como algo que lo está dando. Lo hace mal. Pero cuando ya lo hace una, lo hace 2 veces, lo hace 3 veces, ya lo hace más espontáneamente. Ya le sale este espontáneo. ¿Por qué? Porque ya las facultades que Dios la dio, hemos rechazado lo que Dios nos dio. Y estamos haciendo hacer las cosas ahora, no con el poder de Dios, sino con el poder del enemigo. Dice, quizás no hayamos cometido atroces pecados. Tales facultades quizás no estén registradas contra nosotros en el libro de Dios. Es decir, los atroces pecados, como por ejemplo muchas veces dicen, no, yo no he cometido lo que David cometió, o lo que hicieron tantos hombres. Pero si estamos pecando igual que David, estamos haciendo las cosas como David, porque muchos no estamos cometiendo el acto, pero si lo pensamos aquí ya lo hicimos. Así que ese es el problema. Muchos son mujeriegos porque tienen una esposa al lado, pero muchos son mujeriegos aunque tengan la esposa al lado. ¿Por qué? Porque están pensando en otras mujeres o en otros hombres. Tales facultades quizás no estén registradas contra nosotros en el libro de Dios. Esto está hablando la mensajera del Señor todavía. Pero el hecho de que nuestros actos no sean registrados como puros, buenos, elevados y nobles, lo que indica que no hemos cultivado los talentos que se nos han confiado. Quiere decir que si no estamos haciendo eso, no estamos cultivando los talentos que se nos han confiado. Nos coloca bajo condenación. Y nos dirán lo mismo de los cabritos: maldito al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Son palabras duras. Consideremos más cuidadosamente el juicio en Mateo 25. La mano derecha, mis hermanos, es la mano del favor de Dios. La mano izquierda le dicen que es la mano del desfavor de Dios. El Señor pone a las ovejas la mano derecha y a los cabritos la mano izquierda. Dice la mensajera del Señor también en el deseado de toda la gente, página 595. Muchos piensan que sería un gran privilegio visitar el escenario de la vida de Cristo en la Tierra Santa, llamada Tierra Santa. Andar donde Él anduvo, mirar el lago y cuyas orillas se deleitaban en enseñar, y las colinas y valles en los cuales sus ojos con tanta frecuencia se reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, Capernaum, Betania, para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tuburbios de los pobres, en las atestadas callejones de las grandes ciudades, y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo y esperanza. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas. Ahí está claro, mi hermano. Al hacer lo que Él hizo, estamos andando. Fíjate que debemos andar como Él anduvo. Así debemos hacerlo. A los justos no les importa, fíjate, recibir alabanza por lo que hacen.
por lo que han hecho. Por eso que dice la Biblia que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Pero hoy en día, eso es, hasta el baño lo ponen, si no lo ponen de milagro, si van al baño. Eso grabamos de todo el tiempo lo que están haciendo. Si vamos a visitar a los enfermos, eso es, déjame una fotografía contigo. Aquí estoy en el hospital haciendo la obra de Dios. Ay, ay, ay. Seremos nosotros por aplauso, reconocimiento, salvación o etcétera, estaremos sirviendo a Dios por eso. Los justos hicieron todo espontáneamente y naturalmente sin ningún motivo ulterior. Lo hicieron simplemente por amor. Es lo que debemos estar haciendo nosotros. Todo lo que nosotros debemos hacer es por amor a Dios. Por eso es que siempre lo he dicho cada vez que tengo la oportunidad. Señor, amémonos, amemos a Jesús. Porque si amamos, si nos enamoramos de Jesús, vamos a hacer las cosas que Él hizo. Así es, tan claro como es. Los cabritos fallaron en reconocer que al pasar por alto las necesidades, estaban pasando por alto a Jesús. Al pasar por alto las necesidades de otro, estamos pasando por alto a Jesús. Al ignorar a los que los rodeaban, estaban ignorando a Jesús. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Ignoramos al que tiene necesidad. Vamos a Jesús en los rostros, vemos a Jesús en los rostros de los demás. ¿Estamos viendo a Jesús en los rostros de los demás? Vean conmigo Santiago capítulo 1, versículo 27. La verdadera religión pura y sin mancha. Y fíjate que tiene dos aspectos. Tiene los dos aspectos que estamos estudiando aquí. El aspecto de Apocalipsis y el aspecto de Mateo. Santiago 1, 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Vamos a ver cuál es la religión pura y sin mancha delante de Dios. ¿Es ir a la iglesia? Déjame decirte, ¿es ir a la iglesia? Fíjate que aquí no dice nada de ir a la iglesia. No dice nada de todo eso. Debemos ir a la iglesia y es importante ir a la iglesia, pero no se dice eso. Fíjate cuál es la religión pura y sin mancha. Y hoy en día a veces vamos a la iglesia y nos estamos peleando por el piano, a ver dónde está. La religión pura sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y a la segunda parte: y guardarnos sin mancha del mundo. Ahí está la segunda parte. Esa segunda parte es y guardar sus mandamientos. Porque la única forma de podernos guardar sin mancha del mundo es guardar los mandamientos de Dios. Amén. Así que está claro. Y también, vayan conmigo a San Mateo capítulo 7, versículos 21-23. Esto lo habla más claro todavía. Aquí está hablando de lo que es la gente que hacía estas cosas y sin embargo lo estaba haciendo. Probablemente lo estaba haciendo por para gloria, aunque estaban haciendo, dice aparentemente, la obra de Dios. Dice San Mateo capítulo 7, versículos 21-23. Mateo 27. Mateo 7, perdón. Pero Perdón. Es que a veces ya ni me pongo a hablar en lengua también aquí. 7, 21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estos son cristianos, ¿verdad? Los que le dicen Señor, Señor a Jesús, ¿son cristianos o son ateos? No, son cristianos, son gente que cree en Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora fíjate, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Es hacer la obra que el Señor se puso y guardar sus mandamientos. Porque Jesús dijo que me ama, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. ¿Estamos claros? Así, muchos me dirán en aquel día, fíjate, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, son cristianos estos, ¿no profetizamos en tu nombre? ¡Wow! Así que se profetizamos en el nombre de quién, de Jesús. Por eso es que mi hermano, siempre les digo, cuando usted vea a algún tal profeta por ahí,
o que esté predicado un predicador, sopéselo bajo la palabra de Dios. Porque aquí está la prueba de un verdadero profeta. Aquí está. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Así que debemos, y hay muchas más pruebas que debemos hacerle a un verdadero profeta. No creamos en lo que nos dicen. Por amor de Dios, tengan siempre como los berianos, buscar si lo que nos dicen está en la palabra de Dios, si es cierto y es así. Hoy en día estamos comiendo comida masticada. Lo que nos dicen los pastores, y decimos amén a veces, lo que nos dicen, aunque sean herejías. Y déjame. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¡Wow! Así que en tu nombre echaron fuera demonios. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¡Wow! Por eso, mis amados, que tenemos que tener mucho cuidado dónde estamos yendo y qué estamos oyendo. Porque si tú ves una cosa, algo que tú estás viendo ahí, que no está en la palabra de Dios y que no está haciendo la forma que está, porque hoy en día hay muchas iglesias que hacen todo esto. Y se llenan las iglesias. Se llenan, ¿por qué? Porque la música es una música cristiana mundana, que le gusta mucho a la gente. Y porque todas las cosas que están allí apelan a nuestros sentimientos. O porque nos gusta tener un poquito de excitación, ponernos excited, aunque lo que están haciendo es una blasfemia delante de Dios. Fíjense lo que dice: entonces les declararé, y está hablando aquí Jesús: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esa palabra hacedores es la palabra griega anomías, que significa transgresor de la ley. La palabra antes de la palabra nomos, que es ley, es en contra de. Quiere decir, lo que está diciéndole Jesús aquí: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Noten la terrible palabra de Jesús a los cabritos, que le dice: malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. También están dirigidas a los de su izquierda, están dirigidas a todos aquellos que también no están haciendo la voluntad de Dios, en todos los sentidos. Fíjate, el joven rico, para que usted vea lo que es lo que la Biblia nos pone. El joven rico profesaba guardar los mandamientos de Dios. Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y él dijo: ¿cuáles, Señor? Dice: no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio. Y entonces dice: todo esto lo he hecho desde que nací, se puede decir. Y Jesús le dijo: una cosa que te falta. Vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y dice que el joven rico se fue triste, porque aunque él estaba guardando los mandamientos de Dios, no hizo la segunda parte que teníamos que hacer. ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos que Jesús regrese? Ya, lo que me quedan son 7 minutos, vamos a ver rápidamente. Debemos invertir. Mis hermanos, todo lo que Noé invirtió en el arca se salvó. Y todo lo que invirtamos en la casa de Dios, en la causa de Dios, se va a salvar. Porque casas, carro, dinero y todo lo que hay en este mundo se va a quemar. ¿Estamos claros? Así que lo primero que debemos hacer es invertir. ¿Qué más debemos hacer? Estar velando. Esto es algo que debemos hacer constantemente. La parábola del siervo bueno y fiel nos habla que debemos estar velando constantemente.
Velar, ¿por qué? Porque la venida de Jesús vendrá como ladrón en la noche. Mucha gente cuando ya pasa tanto tiempo, se desinflan y empiezan a no velar. Y si hemos velado 101 días y hemos cerrado las puertas de la casa 101 días, pero un día se nos olvida, el día 101, se nos olvida que la puerta está abierta y no la cerramos, y en ese día viene el ladrón, ¿qué pasó? Tomó a todos adentro desprevenidos. Pues debemos orar y velar, porque la venida de Jesús vendrá como ladrón en la noche. Y los que están velando y orando no los va a tomar, porque Jesús le dijo, pero ustedes no están como no están sin tinieblas, para que aquel día los tome como ladrón. Ustedes conocen la palabra de Dios. No debemos volvernos indiferentes y descuidados. Si una persona deja de cerrada la puerta y viene el ladrón, lo va a tomar por sorpresa. ¿Qué demás debemos hacer? Estar orando constantemente. Dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Y aquí está la parábola del juez injusto, que le llama la palabra, lo que es la palabra de Dios, el juez injusto. ¿Se acuerdan? El juez injusto dice que había una viuda que iba al juez para que le hiciera justicia al adversario. Y este juez injusto, aunque no temía a Dios, no confiaba, no creía en Dios, o no temía a hombre, dice que un día dijo, bueno, aunque no temo a Dios, ni respeto a hombre, porque como esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia. No siendo que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y entonces Jesús le dice, ¿cuánto más vuestro Padre dará al Espíritu Santo lo que se lo pide? Amén. Así que aquí está hablando de que debemos pedirle a Dios constantemente y no desmayar. Mucha gente vemos que no, ayer estamos hablando en el estudio que estamos teniendo, que Daniel oró desde el tiempo de Belsasar. Dice que era el tercer año de Belsasar y todavía quedaba como un año y pico todavía Belsasar esto, llegaron los medos y los persas y los conquistaron. Y también dice que fue en el primer año de Darío. Así que habían pasado como 4 años que Daniel estaba orando y no entendía lo que le habían dicho en el capítulo 8 de Daniel. Y dice que se pasó 4 años orando. Como 4 años orando. Pero dice que cuando se puso a orar la próxima vez, dice que el ángel Gabriel vino y le dio la visión. No debemos desmayarle, hermano. Debemos orar. Mucha gente nos oramos por algo y a veces lo descuidamos y no oramos más. Debemos estar orando constantemente, mi hermano. Amén. Constantemente. Y estar listos. La palabra de Dios Virgen nos dice que debemos estar listos. Y especialmente dejando que el Espíritu Santo nos transforme en nuestras vidas y nos haga aptos para el reino de los cielos. Amén. Dice Jesús nos insta a mantenernos espiritualmente limpios todo el tiempo durante su ausencia. Él no nos ha revelado el tiempo en que se cerrará la puerta de la gracia, pues de lo contrario vamos a esperar hasta lo último, como siempre hacemos. A veces, si Dios nos hubiera dicho se va a cerrar el tiempo de gracia en el 2015 y vamos a estar esperando en enero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar hasta el 2015, porque puse el tiempo que pasó por no poner fecha en el futuro. Y vamos a estar esperando ese tiempo. Y días antes vamos a querer prepararnos. Pero mis hermanos, el que no esté preparado hoy, cuando venga este problema, el tiempo de gracia no se va a poder preparar. Va a ser demasiado tarde. Así que esta parábola nos está enseñando a nosotros que debemos hacer la obra que Jesús nos puso desde antes de la fundación del mundo para andar por ellas. Que Dios me los bendiga. Que Dios me lo guarde esta mañana y siempre. Y que podamos estudiar su palabra, grabarla en nuestra mente, y no solamente grabarla, sino ponerla en práctica, mi hermano. Porque la palabra que está puesta aquí, si no está puesta aquí, de nada nos sirve. Así que debemos ponerla aquí. Y si no está puesta aquí, y no está puesta aquí, de nada nos sirve también. Así que Dios me lo bendiga esta mañana y siempre. Y que podamos ser siervos fieles y prudentes. Que podamos ser ovejas de Jesús, para cuando Él venga, Él diga, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo.
Amén. Amén.